Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre dos temas específicos en esta nueva sesión de reforzamiento. El primer tema que vamos a conversar corresponde a termodinámica y el segundo tema viene a ser la primera parte de electrostática. Bien, empecemos, jóvenes. Fíjese, la termodinámica es una parte de la física que fundamentalmente estudia los procesos en los cuales participa el calor como una forma de energía que de alguna manera surge o aparece en virtud al rozamiento, ¿no? Y también, pues, generado por algunas reacciones químicas. Nosotros vamos a estudiar el calor como una forma de energía que se transfiere de un cuerpo, de una sustancia a otra. En este caso, eh, es importante que nosotros tengamos en cuenta algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo hablar de un sistema termodinámico. Un sistema termodinámico viene a ser alguna región del espacio, del universo que nosotros separamos para poder estudiar las propiedades termodinámicas de cualquier sustancia. Me refiero, por ejemplo, a ver, esto representa un sistema termodinámico. Esto es algo así como un cilindro, mira, ve. Es una parte del universo que yo voy a separar, voy a aislar para poder, en este caso, estudiar las propiedades termodinámicas de cualquier sustancia. ¿Sí? Claro, esta región la puedo separar y lo que separa al sistema del exterior, ¿ya? Viene a ser la frontera. Esta frontera puede ser móvil, puede ser fija, etcétera, dependiendo de las características del sistema. Ahora, acá, como parte del sistema, hay alguna sustancia que nosotros queremos conocer o queremos estudiar sus propiedades termodinámicas. Todo lo que rodea al sistema es el entorno, y el sistema y el entorno forman lo que llamamos el universo. ¿De acuerdo? Bien, entonces un sistema termodinámico, a ver, por ejemplo, acá está un tipo de sistema termodinámico que se llama un sistema abierto, ¿no? En un sistema abierto, por ejemplo, podría ser un vaso con agua. Este vaso que contiene agua, vamos a notar nosotros que en forma gradual, poco a poco, el agua se va a ir evaporando y va a ir cambiando, en este caso, la cantidad de masa contenida en él. Pero también puede ganar energía proveniente del sol. Entonces, nosotros, por ejemplo, este tipo de sistema que puede intercambiar masa y energía con el entorno se llama sistema abierto. Por ejemplo, hay un sistema también, ¿no? Si le ponemos una tapita, ahora este sistema va a ser un sistema cerrado. ¿Correcto? En este sistema cerrado, lo único que ocurre es un intercambio de energía. Aquí la masa del sistema no varía, por ejemplo, ¿no? Y también tenemos un sistema aislado. El sistema aislado es un sistema que no cambia o no intercambia ni energía ni masa con el entorno. Por ejemplo, podría ser, bueno, en buena aproximación, un termo, ¿no? Esos recipientes en los cuales se compra pues para guardar agua y que se mantenga a una temperatura por un tiempo relativamente prolongado, porque al final de cuentas el agua en un termo se puede enfriar, ¿no? Pero en buena medida podría considerarse un sistema aislado, ¿no? No hay intercambio de energía y ni de masa con el entorno. ¿Ya? Entonces tenemos tres tipos de sistemas: abierto, cerrado y aislado. Muy bien, bueno, este es un ejemplo de un sistema termodinámico, por ejemplo, mira, ve. En este sistema termodinámico, que es la parte del sistema de un motor, donde, por ejemplo, ingresa el combustible gasificado, ¿sí? Y acá está la bujía que prende una chispa y genera la explosión, ¿no? Para mover este mecanismo. ¿Se da cuenta? Entonces, así más o menos son los sistemas termodinámicos y tienen mucha utilidad. Ya vamos a ir viendo poco a poco cómo se utilizan, cómo se aplican este tipo de situaciones. Ahora, la sustancia que se utiliza, a la sustancia que nosotros aislamos para poder estudiar sus propiedades termodinámicas, se le llama sustancia de trabajo, ¿no? La sustancia de trabajo, por ejemplo, generalmente para el estudio, por la alta versatilidad, su capacidad de expandirse, su capacidad de comprimirse, usamos gases, en este caso, ideales para estudiar
las propiedades termodinámicas de las sustancias. Ahora, estas sustancias de trabajo, que son gases ideales generalmente, bueno, del aspecto teórico, del aspecto práctico son fluidos en general, ¿no? Nosotros tenemos que conocer, por ejemplo, algunas características de la sustancia de trabajo. Tenemos que conocer algunos parámetros que nos permitan poder utilizarlas, poder aplicarlas, poder extraer de ellas algunas características que son importantes y en ese sentido necesitamos conocer cuál es el estado termodinámico del sistema, ¿no? Y el estado termodinámico del sistema es, vamos a decirlo así, aquella situación física en la cual el sistema se encuentra y está caracterizado por algunos parámetros. ¿De acuerdo? Estos parámetros que caracterizan el sistema son, por ejemplo, la presión, el volumen, la temperatura. ¿Sí? Algunos otros más, para nuestros propósitos son suficientes tomar en cuenta esos tres. A estos parámetros se le llama parámetros de estado, justamente porque la temperatura, la presión y el volumen van a caracterizar energéticamente el sistema. ¿Sí? Entonces, un estado termodinámico queda definido como una función de esos tres parámetros, presión, temperatura, volumen. Claro, hay otros más, número de moles y otros parámetros que van a caracterizar, pero sin embargo nosotros simplemente vamos a considerar estos tres parámetros. Es suficiente para los propósitos del tema. ¿Sí? Ahí está, mira, ve. Si la sustancia de trabajo es un gas ideal, ¿sí? El estado termodinámico queda definido exactamente por esos tres parámetros. ¿De acuerdo? Ojo, si estamos hablando de un gas ideal, y como les dije que nosotros desarrollamos el tema tomando en cuenta gases ideales, por lo tanto, es suficiente estos tres parámetros. Ahora, justamente el estado termodinámico del sistema, como te vuelvo a repetir, queda caracterizado como una función de estos tres parámetros, presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Ahora, profesor, ¿y cómo se relacionan los parámetros de estado? ¿Cómo se relaciona la presión, la temperatura y el volumen? Evidentemente, si nosotros recordamos nuestro curso de química, hemos estudiado el tema de gases ideales. Y en gases ideales, tú sabes que hay la llamada ecuación general de los gases ideales, ¿sí? Donde el producto de la presión por el volumen dividido entre la temperatura, eso es una constante. Y esa misma relación entre estos parámetros es la que nosotros usamos aquí para poder caracterizar el sistema termodinámico. ¿Correcto? Continuamos, jóvenes. Muy bien. Ahora, cuando un sistema se encuentra en un determinado estado, ¿sí? Puede pasar de repente a otro estado diferente. Para pasar de un estado a otro, necesitamos cambiar alguno de estos parámetros. Puede ser que cambie la presión, puede ser que cambie el volumen, puede ser que cambie la temperatura. Y cada uno de esos parámetros, al variar, estaríamos originando un cambio de estado. Ojo, a diferencia de, podríamos decir, de un cambio de fase. Por eso es que nosotros hacemos diferencia entre el estado termodinámico y la fase termodinámica. Cuando hablamos de fase, nosotros, por ejemplo, tomamos en consideración el hecho de la estructura molecular. Por ejemplo, una sustancia se puede encontrar en fase sólida, fase líquida o fase gaseosa. ¿Correcto? Ahora, para que cambie de fase, pues debe haber condiciones y eso se ha estudiado en el tema anterior. Nosotros ahora, cuando hablamos de un estado termodinámico, queremos cambiar de un estado 1 a un estado 2. En primer lugar, es suficiente que cambie uno de los parámetros, por lo menos uno. Puede ser o la presión, o el volumen, o la temperatura. ¿Pueden cambiar los tres? Sí, pueden cambiar dos también. Pero es suficiente que cambie uno de esos parámetros para decir que la sustancia cambió de estado. Y para ir de un estado 1 a un estado 2, definitivamente la sustancia tiene que pasar por una sucesión de estados intermedios. O sea, no es un salto, no es que la sustancia está en un estado 1 y de pronto aparece en un estado 2, no, así no funciona. Esto es así, ¿no? Pasa de un estado 1
por una sucesión ininterrumpida de estados intermedios hasta llegar a un estado 2. Y a esa sucesión de estados intermedios por los cuales pasa la sustancia de trabajo para cambiar de un estado 1 a un estado 2 o de un estado inicial a un estado final, a ello se le llama proceso termodinámico. ¿De acuerdo? Los procesos termodinámicos pueden ser reversibles o irreversibles. Los reversibles, dice, es un proceso teórico. ¿De acuerdo? Son procesos teóricos y se realiza a través de transformaciones lentas, procesos cuasiestáticos se le llaman, ¿sí? Donde el sistema pasa en una suerte de equilibrio permanente, ¿no? Una suerte de continuos estados de equilibrio, ¿sí? Por eso justamente acá dice procesos cuasiestáticos. Ahora, este tipo de proceso termodinámico se llama reversible, matemáticamente son relativamente sencillos de caracterizar. Es decir, la ecuación general para un proceso reversible viene dado por esta relación, presión por volumen elevado a la n, donde n se llama coeficiente politrópico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, bueno, ya vamos a hablar más adelante qué cosa representa n. Y los procesos también conocidos como procesos irreversibles, esos son procesos reales, son procesos que se realizan en la naturaleza en forma espontánea. Sí, son procesos instantáneos, sí, son procesos que se dan generalmente, pues, de manera brusca el cambio, ¿no? Sí, a modo de explosiones, sistemas de ese tipo, ¿no? Y en los procesos irreversibles, no conocemos, digamos así, o no es posible de repente poder estudiar o seguir la secuencia del proceso, ¿no? Lo que conocemos en un proceso irreversible es lo que tengo al inicio y lo que obtengo al final. Seguir por decirlo así, la huella del proceso, seguir el procedimiento, cómo llegó del estado inicial al estado final, es muy complicado. Claro, obviamente porque son procesos reales, matemáticamente es muy complejo. ¿De acuerdo? Ya, por eso es que justamente nosotros para el estudio de la termodinámica consideramos procesos reversibles, donde trabajamos con gases ideales, los cuales hacen que matemáticamente sea relativamente sencillo poder estudiarlos. Otro aspecto importante aquí, tú debes recordar, es estudiar el llamado ciclo termodinámico. Un ciclo termodinámico bueno, digamos así, es el conjunto de estados, o mejor dicho, es el conjunto de procesos por los cuales pasa una sustancia de trabajo, tal que al partir de un estado inicial y pasar por distintos estados intermedios, la sustancia retorna al estado inicial. ¿De acuerdo? Gráficamente, esto lo consideramos así, estudiarlo gráficamente, eh, justamente en un sistema de ejes presión-volumen. Cada punto del plano definido por estas dos semirrectas define un estado termodinámico diferente. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar, digamos, elijo este punto y este punto representa el estado 1, donde hay una presión 1, un volumen 1, una temperatura 1. ¿Te das cuenta? Puedo también elegir este punto de acá que representa el estado 2, donde hay una presión 2, un volumen 2, una temperatura 2. Puedo elegir este estado 3, donde hay una presión 3, un volumen 3, una temperatura 3. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Imagínate que la sustancia pasa del estado 1 al estado 2. Me olvidaba. Es importante tener en cuenta que estos parámetros están relacionados por la ecuación general de los gases ideales. Muy bien. Entonces, cuando hablamos que la sustancia pasa del estado 1 al estado 2, lo que está realizando es un proceso termodinámico, ¿correcto? Donde los parámetros están cambiando continuamente. Por ejemplo, pasamos del estado 2 al estado 3, otro proceso, es el proceso 2-3, por ejemplo, acá está indicado. Cuando pasamos del estado 3 al estado 1, perdón, retornando al estado inicial, ¿sí? De esa manera completamos el ciclo termodinámico. Sí, se completa el ciclo termodinámico. ¿Correcto? Algo importante que debes tener en cuenta
es que ese ciclo termodinámico, esa figura cerrada que se forma aquí, ¿sí? Es la suma de los procesos 1-2, proceso 2-3, más el proceso 3-1. ¿De acuerdo? Muy bien. Seguimos. Eh, Algo importante que tú tienes que tener en cuenta es que si yo parto del estado 1 y retorno a ese mismo estado, no importa los procesos que haya realizado, al retornar al estado inicial, significa que la temperatura vuelve a ser la misma. Y si la temperatura no varía, como estamos hablando de un gas ideal, tampoco varía su energía interna. Eso quiere decir que la variación o el cambio de la energía interna de un sistema termodinámico que está realizando un determinado ciclo, eso es igual a cero. Muy bien. Ahora, todo esto, ¿para qué? En la termodinámica, ¿sí? Bueno, en realidad hay 4 leyes. La ley cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de la termodinámica. Cada una de ellas involucra de alguna manera a esta forma de energía en transferencia que es el calor. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, aquí vamos a hablar de la primera ley. La primera ley de la termodinámica no es otra cosa que el principio de conservación de la energía, donde involucra al calor. Vale decir que estamos hablando de más o menos lo siguiente, fíjate. A ver, tengo un sistema termodinámico que lo expongo directamente al fuego. Ya, aquí le estamos suministrando energía en forma de calor. ¿Sí? Al recibir energía en forma de calor, este sistema comienza ¿qué? Comienza a expandirse, realiza un trabajo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos ponemos a pensar y decimos, oye, mira, este sistema ha realizado un trabajo y eso gracias a que está recibiendo energía en forma de calor. Correcto. Ahora, si yo quiero cuantificar energéticamente lo que ha ocurrido aquí, tengo que tomar en cuenta también no solamente el trabajo que se está realizando, sino que internamente a nivel molecular, estas moléculas que componen a dicha sustancia también se mueven con mayor intensidad. Es decir, el movimiento molecular se ha incrementado. Ese incremento en el movimiento molecular definitivamente trae como consecuencia un aumento en la temperatura. Y si estamos hablando de un gas ideal, ese aumento de la temperatura obviamente trae consigo un cambio en la energía interna, una variación en la energía interna. Entonces, matemáticamente, esto lo vamos a expresar de la siguiente manera. Fíjate, el calor que se le entrega o se le suministra al sistema se emplea para dos cosas. La primera es que el sistema está realizando un trabajo. Eso es evidente, ¿no? Se está expandiendo, acá lo estamos viendo. ¿Sí? Y lo segundo es que en el sistema se está produciendo una variación en la energía interna. Vale decir que la energía cinética molecular, o en todo caso la temperatura del sistema, ha variado. ¿Sí? Pero hay algo más importante en esta primera ley de la termodinámica. De repente no resalta a simple vista, más allá de la conservación de la energía, es el hecho de que está relacionando procesos a nivel macroscópico, como es el trabajo que es perceptible directamente, ¿sí? Por el desplazamiento del émbolo, y un proceso microscópico, que es el incremento en el movimiento molecular. ¿Te das cuenta? O sea, esta ley relaciona el macro con el micromundo, y es muy importante por eso. Por eso es trascendente y más allá de hablar de una conservación de la energía, pues es esa relación que hay entre lo macro y lo micro. Sí, lo macro es, como te vuelvo a repetir, el hecho de poder realizar trabajo y nosotros lo observamos directamente por el desplazamiento del émbolo. Y lo microscópico es por el aumento de la temperatura, el movimiento molecular se está incrementando. ¿Sí? Entonces, esta primera ley nos ayuda a nosotros a establecer ese vínculo entre esos dos mundos bastante diferentes. ¿Sí? A través, claro, lo relacionas a través del principio de conservación de la energía. Algo importante que debes tener en cuenta cuando estudias la primera ley de la termodinámica
es el hecho de que cuando tú tienes un sistema, hay posibilidad de que al sistema tú le suministres energía en forma de calor. Ese calor entregado al sistema hace que el sistema, bueno, origina estos procesos, ¿no?, que estamos viendo acá. Entonces, el calor entregado se considera positivo. El sistema está absorbiendo energía en forma de calor. Si el sistema libera energía, el sistema cede calor, ese calor se considera negativo. ¿De acuerdo? Ahora, si se realiza trabajo sobre el sistema, ¿sí? Este es el trabajo, bueno, este es el trabajo, profesor. ¿Por qué acá veo trabajo positivo y acá veo trabajo negativo? Lo que pasa es que cuando el sistema o se realiza trabajo sobre el sistema, ese trabajo se considera positivo porque es el trabajo de un agente externo. Alguien tiene que presionar acá arriba para que esta tapa se desplace. Entonces, trabajo sobre el sistema significa que estamos actuando sobre él. Ahora, y si yo me pongo, digamos así, de punto de vista del sistema, obviamente, si alguien lo aplasta, el sistema se está comprimiendo, el trabajo del gas se considera negativo. De igual manera, mira, a ver, si el sistema realiza trabajo, el trabajo de las fuerzas externas se considera negativo. Que realice trabajo significa que el sistema se expanda, incremente su volumen, como lo que ha ocurrido acá. Obviamente el trabajo del gas, que son producto de las fuerzas internas, ¿no? Debido al golpe de las moléculas sobre la cara interna de la tapita del émbolo, ¿sí? Están desplazando a ese émbolo, a esa tapita. El trabajo del gas se considera positivo. Entonces, cuando hablamos nosotros trabajo de compresión, el trabajo del gas es negativo, y cuando hablamos de un trabajo de expansión, el trabajo del gas se considera positivo. ¿Ya? Nosotros generalmente estudiamos desde el punto de vista del gas, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Respecto a la energía interna de un gas ideal es una función directa de su temperatura. ¿Cómo es eso, profesor? Ocurre que en el caso de los gases, ¿sí? Tú sabes que en ellos, los gases ideales, prácticamente la interacción molecular es nula. Por lo tanto, ellos tienen pues solamente energía cinética, y en consecuencia su energía interna solo depende del grado de movilidad que tengan las moléculas. ¿Sí? Por ejemplo, si es un gas, en este caso ideal, monoatómico, la energía, la energía cinética es la suma de la energía de traslación de todas las partículas que conforman esa muestra de gas. En ese sentido, para un gas monoatómico, la energía interna se va a calcular como 3 medios de nRT, donde N es el número de moles, R la constante del universal de los gases, y T la temperatura absoluta en Kelvin. ¿Sí? Esto también se traduce como 3 medios de P por B, 3 medios del producto presión por volumen, claro. Dada la ecuación universal, nRT es igual al producto presión por volumen. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si el gas es diatómico? O sea, la molécula del gas está formado por dos átomos. En ese caso, la energía interna no solamente está relacionada con la energía de traslación de las moléculas, sino también las moléculas pueden rotar, o sea, no solamente se trasladan, sino también pueden tener rotación. Y en ese sentido, la energía cinética es la suma de la energía de traslación más la energía de rotación de estas moléculas. Sí, por lo tanto, la energía interna de un gas diatómico se va a evaluar como 5 medios de nRT, o 5 medios de producto presión por volumen. ¿Correcto? O sea, como puedes notar, el incremento en el valor de la energía interna es debido a que ahora se involucra una energía de rotación. Muy bien. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, queremos determinar la variación de la energía interna de un gas, ¿sí?
En este estado inicial, obviamente hay una presión, hay un volumen, hay una temperatura. En este estado final hay una presión, otro volumen, otra temperatura. Ahora, si yo quiero calcular o considerar el cambio de la energía interna, no importa cuál sea el proceso que haya seguido para ir del estado inicial al estado final. Como la energía interna es una función directa de la temperatura, por ser un gas ideal, entonces el cambio de la energía interna solamente depende del estado inicial y del estado final. Es decir, en el estado A hay una temperatura A, hay una energía interna A. En el estado B hay una energía interna B, una temperatura B. ¿De acuerdo? Entonces, no importa qué proceso yo siga, sea el proceso 1, el proceso 2 o el proceso 3, el cambio en la energía interna es el mismo. ¿Correcto? Eso es importante que tú lo tengas en cuenta. Y eso sería la energía interna final menos la energía interna inicial. ¿Sí? Entonces, ojo, cuando hablamos de variación de la energía interna, no interesa el proceso que se haya seguido. Simplemente la energía interna final menos la energía interna inicial. Ahora, si hablamos de un gas monoatómico, bueno, sería pues 3 medios de NR, variación de temperatura. Como hemos dicho que estamos trabajando con gases ideales, la energía interna es una función directa de la temperatura. ¿Sí? Y claro, NR delta T sería pues variación de presión por variación de volumen, o la variación del producto presión por volumen. Para un gas diatómico, 5 medios de NR delta T o 5 medios de esa diferencia, ¿no? Entre la presión final por el volumen final menos presión inicial por el volumen inicial. ¿De acuerdo? Es sencillo darse cuenta de esas diferencias. Ahora, definitivamente, esta primera ley de la termodinámica se puede aplicar a distintos procesos. Los procesos en los cuales nosotros trabajamos son los llamados procesos restringidos. ¿Sí? Hay un conjunto de situaciones en las cuales, por ejemplo, puede variar un parámetro del sistema, o sea, un parámetro de estado, o puede mantenerse constante un parámetro de estado. Entonces, por ejemplo, si se mantiene constante un parámetro, entonces ese ya es un proceso llamado restringido. Vamos, vamos a ver lo siguiente. Mira, si hablamos de un proceso isobárico, este es un proceso llamado a presión constante. ¿Sí? Este proceso a presión constante, como puedes observar, ¿te acuerdas? Te había mencionado la ecuación matemática que regía los procesos, en general los procesos termodinámicos y los procesos reversibles en particular, presión por volumen a la n, ¿no? Donde n es un coeficiente politrópico. Bueno, ocurre que este producto es constante, pero para el caso de un proceso isobárico, el exponente n es igual a cero. ¿Sí? Quedaría presión constante. Bueno, gráficamente, ¿sí? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Presión versus volumen, mira, ve. Cuando la sustancia pasa del estado A al estado B, fíjate, la presión es la misma. Queda representado por una gráfica paralela al eje de volumen, como puedes darte cuenta acá. ¿Sí? Físicamente significa pues entregarle energía a un sistema, logrando que el sistema, en este caso, se expanda, manteniendo la presión del gas inalterable. Muchas veces estos procesos se van a realizar en forma, vamos a considerarlo así, lenta. ¿De acuerdo? O sea, la presión interna y la presión externa deben ser en todo momento iguales. Porque, ¿qué ocurriría si la presión externa o la presión interna fuera mayor que la externa? Entonces el émbolo o la tapa se aceleraría, ¿no? Porque habría una fuerza resultante. Bien. O viceversa, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que el proceso isobárico es un proceso lento, cuasi estático. Recuerda eso. Muy bien.
Si le aplico la primera ley de la termodinámica a este proceso isobárico, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que el calor entregado al sistema sirve para que el sistema realice trabajo, como estamos observando aquí, y además logramos un cambio en la temperatura, ¿sí? Ahora, esto es la primera ley de la termodinámica aplicado al proceso isobárico, donde el trabajo del gas, como puedes observar, el trabajo del gas en este proceso que es de expansión, expansión isobárica. Profesor, ¿por qué es expansión? Porque está incrementándose el volumen. Un incremento en el volumen significa que se está expandiendo. Ah, ya, ya. ¿Y cómo calculo el trabajo, profesor, del gas? El trabajo se va a calcular como el producto de la presión por la variación del volumen. Dicho en otras palabras, el área encerrada por la gráfica. El área representa el trabajo del gas. Además, no te olvides que como la presión es constante, a partir de la ecuación general, tendrías esta relación entre el volumen y la temperatura. El volumen y la temperatura están relacionados en forma directamente proporcional. Claro, porque al ser la presión constante, la presión en A y la presión en B son iguales. Se cancela el término y te queda esta relación. Muy bien. Otro proceso restringido es el llamado proceso isotérmico. El proceso isotérmico, su mismo nombre te está diciendo, proceso de igual temperatura o temperatura constante, ¿sí? Ocurre que el coeficiente, o en todo caso el exponente, es igual a la unidad. Y nos queda que el producto presión por volumen es una constante. ¿Sí? Proceso isotérmico. Mira, a ver, un proceso isotérmico se realiza dado que la presión y el volumen, el producto es constante, significa que entre ellos hay una relación de proporcionalidad inversa. Y una gráfica donde dos magnitudes están relacionadas en forma inversa es de esta forma. Tú lo sabes por tu curso de aritmética, ¿no? Razones y proporciones, ¿te acuerdas? ¿Sí? Esta curva que representa la relación inversa entre la presión y el volumen, y que por cierto nos indica que es un proceso a temperatura constante, ¿sí? Es justamente una isoterma, parte de una isoterma. Quiere decir que la temperatura en A, en B y en todos los puntos de este proceso es la misma. ¿De acuerdo? ¿Qué se verifica en el proceso isotérmico? Si la temperatura es constante, significa que la temperatura en A y en B son iguales. Eso también indica que la energía interna en A y en B es la misma. Por lo tanto, la variación de la energía interna en un proceso a temperatura constante vale cero. ¿Sí? La variación de la energía interna. Profesor, ¿y si le aplico la primera ley de la termodinámica? Ah, ya. A ver, apliquemos la primera ley de la termodinámica al proceso isotérmico. Dice que el calor es igual al trabajo del gas más la variación de la energía interna. Pero, profesor, si la variación de la energía interna es cero, porque la temperatura es constante, entonces el calor que le entregas al sistema solamente sirve para que el sistema realice trabajo. Ah, ¿verdad, no? Claro, pues porque este otro término se hace cero. Definitivamente, esta expresión es la primera ley de la termodinámica aplicada a un proceso isotérmico. Por otro lado, podríamos entenderlo también lo siguiente, fíjate. Eh, este gas se está expandiendo. Claro, está incrementando su volumen. Esto sería una expansión isotérmica. ¿De acuerdo? El calor que recibe el sistema sirve para que el sistema realice trabajo. Puedes observar la coloración de las moléculas. Mira, ve. O sea, aquí, por ejemplo, en el proceso isobárico, te das cuenta que al entregar la energía, las moléculas van cambiando, ¿qué cosa? Su color, mira, de un color azul a un color rojo. Eso significa que está incrementándose la temperatura. Sin embargo, en un proceso isotérmico puedes observar la coloración de las moléculas. Es la misma, no cambia. ¿Por qué? Porque no hay aumento en la temperatura.
Ah, ¿verdad? ¿No? O sea, yo puedo diferenciar los procesos más o menos viendo estos GIF. Ya, muy bien. ¿Qué más? Profesor, ¿cómo determinamos el trabajo del gas? Bueno, habría que hallar el área de esta figura curva. ¿Sí? El área encerrada por el proceso y el eje de volumen. Este trapecio curvilíneo que ves aquí, ¿sí? Se puede calcular su área. Y esa área representa el trabajo del gas. ¿Y cómo se hace eso, profesor? Bueno, teníamos que usar algunas herramientas de cálculo, pero bueno, lo bueno es que es fácil de llegar a este resultado, ¿no? Esto escapa del propósito de este tema, por lo menos para nosotros en esta primera etapa, pero sí podemos utilizar la expresión que nos representa el trabajo del gas, que sería el producto presión por volumen por el logaritmo natural del volumen final entre el volumen inicial. Ahora, este producto, ten en cuenta que puede ser presión inicial por volumen inicial o presión final por volumen final. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerda que el producto presión por volumen es constante, pues. Lo único sí que tienes que tener en cuenta es que cuando tomas en consideración el logaritmo, ¿sí? Siempre va el volumen final entre el volumen inicial. ¿De acuerdo? Entonces tenga en cuenta este detalle. Muy bien, ahí está el trabajo del gas. Además, no te olvides, ahí está lo que te estaba mencionando, ¿no? Presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. Muy bien. El otro proceso restringido que va a aparecer por acá es el llamado proceso isométrico. Proceso isométrico, proceso isocórico o también llamado isovolumétrico, que significa proceso a volumen constante. ¿De acuerdo? Cuando el volumen es constante, ¿sí? Aquí las cosas se simplifican también. La primera ley de termodinámica también se simplifica. ¿Cómo así, profesor? Ocurre que cuando tú le entregas calor a un sistema y el volumen no varía, fíjate, mira, el volumen acá es el mismo, ese calor que tú le entregas únicamente se emplea para que la energía interna del sistema varíe. Fíjate las moléculas, la coloración, mira, ve, observa otra vez, azul y va cambiando hasta un color rojo. Eso significa que la temperatura se está incrementando. O sea que, profesor, en un proceso isométrico o a volumen constante, el gas no realiza trabajo, pues. ¿No ves que si no hay cambio en el volumen, el gas no se expande ni se comprime y toda la energía que recibe lo va a utilizar para variar su energía interna? ¿Sí? A ver, trabajo del gas es cero. ¿Qué otra cosa más ocurre ahí, profesor? Si tú le aplicas la primera ley de la termodinámica, entonces solamente vas a tener en cuenta lo siguiente, que el calor que le entregas al sistema se emplea única y exclusivamente para variar la energía interna del sistema. Ah, mira, qué interesante, ¿cierto? Por otro lado, también se verifica la ecuación general, pero como el volumen es el mismo, entonces nos queda una relación directa entre la presión y la temperatura. Por ejemplo, aquí, mira, ¿ve? Estamos observando que eh, la sustancia pasa del estado termodinámico A al estado termodinámico B. El volumen no varía. Sin embargo, su temperatura está incrementándose. ¿Sí? Este es un proceso isométrico de aumento de temperatura. ¿Sí? Está recibiendo energía y eso hace que las moléculas se muevan más intensamente. Por lo tanto, mira, ve, pasa de esta isoterma a esta otra, mira, ve, de mayor temperatura. Y mira, al aumentar la temperatura, también aumenta de forma proporcional el volumen, por esta relación que ves acá. Presión A entre temperatura A igual a la presión B entre temperatura B. Relación directa presión-temperatura. ¿Ya? Muy bien. Hay un proceso también que quiero mencionarles, es el llamado proceso adiabático. En un proceso adiabático es un proceso también restringido,
Pero aquí la diferencia es que el sistema no recibe calor. Un proceso adiabático se realiza de tal manera que el sistema no recibe calor de ningún otro, de ningún lado. Profesor, entonces, ¿pero cómo puede un sistema adiabático funcionar? Bueno, un sistema adiabático funciona de manera tal que eh, se realiza, digamos, en forma rápida, violenta, a modo de explosiones, una explosión. O sea, es tan rápido el proceso que no le da tiempo al sistema de intercambiar energía con el entorno. La relación matemática que sigue un proceso adiabático es el producto presión por volumen elevado a la gamma. Este gamma, este exponente, es el cociente entre la capacidad calorífica, esta es la capacidad calorífica de un gas a presión constante, y la capacidad calorífica del gas a volumen constante. Ahí está, mira, ¿ve? El sistema está aislado y la entrega, el calor entregado vale cero. No hay forma de entregarle calor al sistema. Pero alguien puede decir, profesor, pero si no le entrego calor al sistema, ¿cómo es posible que el gas se pueda expandir? Ah, es cierto, la pregunta es lógica e interesante, porque ¿cómo es posible que el gas realice trabajo si no recibe energía? Entonces, la única posibilidad que ocurre en el gas para que pueda realizar trabajo es que este gas esté consumiendo algo de energía que tenía internamente. Es decir, él consume su propia energía interna. Por eso ves acá, mira, observa las moléculas, van cambiando y se van poniendo cada vez más azules. Se está enfriando. Ah, ya, o sea que cuando un gas realiza un proceso adiabático, lo hace a costa de su propia energía interna. Así es. Mira, esta expansión adiabática que ves acá, ¿sí? Lo hace consumiendo su propia energía interna, por eso es que el gas disminuye su temperatura, se enfría. Profesor, ¿y se puede calcular el trabajo del gas? Sí, tendríamos que calcular otra vez el área de esta figura, de este trapecio curvilíneo. Nota algo interesante, un detalle, es que una isoterma, bueno, son estas curvas que ves de igual temperatura, y una adiabata, o una curva adiabática, ¿sí? Es esta curva de color naranja que está contenida entre dos isotermas, mira, ¿ve? Tiene mayor pendiente, ¿de acuerdo? Este es un proceso de expansión adiabático. Entonces, ¿qué aspectos tenemos por acá? Mira, la curva adiabática siempre está contenida entre dos isotermas. Además, tiene más pendiente que la isoterma, es lo que te acabo de mencionar. Si yo le aplico la primera ley, el calor suministrado es igual al trabajo del gas más la variación de la energía interna. Pero, profesor, usted dijo que en el adiabático no hay calor. Sí, esto es cero, pues. Por lo tanto, nos queda como primera ley de termodinámica que el trabajo del gas es menos la variación de la energía interna. Ahí está, mira, realiza trabajo, sí, pero ¿cuál es el costo de realizar trabajo en un proceso adiabático? Consumir su energía interna. Si el gas se expande, o sea, si aumenta su volumen, ¿sí? El trabajo del gas es positivo, el cambio de la energía interna es negativo, se enfría el gas. Si el gas se comprime, el trabajo del gas es negativo y el cambio de la energía interna es positivo, el gas aumenta su temperatura. Todo está contenido acá, chicos. ¿Ya? No se olviden. Bueno, a partir de la gráfica, el área representa el trabajo del gas. ¿Y cómo se calcula el área, profesor? Ah, bueno, utilizando herramientas de cálculo también, esta es la expresión matemática para calcular el trabajo del gas. Presión final por volumen final menos presión inicial por volumen inicial dividido entre 1 menos gamma, donde gamma es este cociente, Cp entre Cv. ¿Ya? Bien, al realizar trabajo, ahí está, mira, ve, si el gas se expande, su energía interna disminuye, si el gas se comprime, su energía interna aumenta. Muy bien, este tipo de procesos
te vuelvo a repetir, son procesos violentos, rápidos, a modo de explosiones se realizan. Algunas observaciones adicionales. Consideremos un proceso cualquiera, por ejemplo, de C hasta B. Como, mira, la energía interna en C y la energía interna en A son iguales porque forman parte de una isoterma. Entonces, la variación de la energía interna de C a B y de A a B es la misma. Claro, tiene lógica, ¿no? Porque, mira, ve, como esto es una isoterma, la energía interna de A y de C son iguales. Y como tienen la misma isoterma final, entonces la energía interna final para ambos es la misma. Por lo tanto, la variación de la energía interna, no importa el proceso, es la misma. Ya. Por otro lado, como el proceso de A hasta B es un proceso, mira, ve, a volumen constante, entonces la variación de la energía interna de A hasta B es igual al calor recibido. ¿Sí? Primera ley de la termodinámica para un proceso isométrico. Por otro lado, jóvenes, la variación de la energía interna para cualquier proceso viene dado por esta relación. Esto de acá. A ver, vamos a remarcarlo. Ahí está. ¿Sí? El C sub V, es la capacidad calorífica del gas a volumen constante. N, número de moles, y delta T, variación de la energía interna. No importa qué proceso siga el gas, el cambio de la energía interna siempre se va a calcular a partir de esta relación. Sea un proceso isométrico o isobárico o isotérmico, se puede calcular de esta manera. Bueno, en el isotérmico no hay mayor dificultad porque como la temperatura no varía, esto es cero, ¿no? Pero los otros procesos sí se va a calcular de esta manera. Por lo tanto, ahí está, mira, en general, variación de la energía interna para cualquier proceso. ¿Ya? Entonces no te olvides, esto, profesor, ¿y este CV me van a dar de datos? Sí, te van a dar de datos. Y eso va a depender de si el gas es monoatómico o diatómico. ¿Ya? Ahora, por otro lado, en un proceso isobárico, sabemos que el calor entregado es trabajo del gas más variación de la energía interna, ¿cierto? Eh, el calor en un proceso isobárico se puede calcular de esta manera. C sub P, que es la capacidad calorífica a presión constante, N el número de moles y delta T la variación de la temperatura. Esto es igual al trabajo del gas, que es NR delta T, más la variación en la energía interna del gas, que lo hemos obtenido hace un ratito. ¿Sí? Y como puedes observar, el producto N delta T se va a cancelar. Y nos va a quedar que el C sub P menos el C sub B, eso es igual a R. Chicos, esta relación es muy importante porque justamente a nosotros nos van a dar de dato estos valores. O uno de ellos, ¿sí? Para obtener el otro tengo que recordar esta relación. Por ejemplo, mira, estos son los calores específicos a volumen constante y a presión constante. Para el caso de un gas monoatómico, el CV, si te das cuenta, no interesa qué tipo de gas o de qué gas estamos hablando, es un gas simplemente ideal. Basta que sea monoatómico, el CV vale 3 medios. Y en consecuencia el C sub P debe ser 5 medios. ¿Sí? Para un gas diatómico, el CV vale 5 medios y el C sub P sería 7 medios. ¿De acuerdo? Por eso te vuelvo a repetir. A ti te van a dar uno de estos dos para que tú a través de esta relación puedas encontrar el otro valor. ¿Ya? Entonces, ojo, gas monoatómico, gas diatómico. Muy bien, seguimos por acá. La aplicación de la primera ley de la termodinámica, o en todo caso,
el estudio de estos procesos llevó a la humanidad a construir dispositivos que permitían aprovechar el calor y poder obtener trabajo útil. Estamos hablando, pues, del desarrollo de las llamadas máquinas térmicas. El auge de la termodinámica fue a mediados de 1800, mediados del siglo XIX. Fue justamente con el desarrollo de la llamada Segunda Revolución Industrial, ¿no? La construcción de los sistemas a vapor, máquinas a vapor, locomotoras a vapor, trenes a vapor, barcos a vapor. Entonces, justamente esta aplicación llevó o trajo consigo construcción de estos sistemas, ¿no? De una máquina térmica. En general, una máquina térmica, ¿sí? Es un dispositivo a través del cual se puede aprovechar para poder obtener trabajo útil. Se aprovecha una sustancia. Mira, ve, este es un esquema de una máquina térmica, ¿sí? En este esquema de la máquina térmica, por ejemplo, el desarrollo de estas ideas fue realizado por una serie de personajes. Por ejemplo, el señor Newcomen fue un ingeniero inglés quien a principios del siglo XVIII comenzó a fabricar máquinas eficaces, dice ahí, ¿no? Y lo que era casi más importante, eran máquinas fiables, o sea, que funcionaban. Y como, digamos, en esos tiempos todavía se usaba pues la fuerza de los animales, ¿no? Los caballos, etcétera. Estas máquinas permitieron ir construyendo poco a poco motores, ¿no? Dice, su uso no solo revolucionó la industria y la minería, sino también contribuyó en forma sobresaliente al desarrollo de la física. Claro, la mayor preocupación por construir motores cada vez más eficientes llevó pues al desarrollo de la termodinámica. Otro personaje también que contribuyó al desarrollo de la termodinámica fue el señor James Watt. Sí, este fabricante de instrumentos y filósofo natural contribuyó, dice, en forma significativa a mejorar el diseño anterior. O sea, no es que él lo inventó, sino un diseño que ya había, él lo mejoró. Y el mejoramiento que usó fue porque comenzó a usar el vapor. ¿No? Las máquinas de Newcomen usaban la presión atmosférica. En cambio, las máquinas de Watt usaban el vapor. ¿No? Y esa innovación, ese cambio que hizo, permitió, bueno, incrementar la capacidad, en este caso, de la potencia que se podía obtener en cada una de estas máquinas. Justamente dice, mira, ve, lo que terminará desembocando en la posibilidad de construir una locomotora a vapor. Estamos hablando de los inicios, pues, de la revolución industrial, ¿no? Este señor, otro personaje, un francés, en este caso, un ingeniero francés, Sadi Carnot, publicó en 1824, dice, reflexiones sobre la fuerza motriz del fuego y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. ¿Sí? Carnot fue un personaje bastante interesante en el sentido de, digamos así, los estudios que hizo sobre el calor y cómo podíamos aprovechar el calor, de tal manera que pudo desarrollar un ciclo en el cual las máquinas térmicas que funcionaban con ese ciclo podían obtener una máxima eficiencia. Ese ciclo se conoce hoy en día como la máquina de Carnot. De acuerdo, es una máquina, es un sistema teórico en el cual toda máquina que funcione u opere con ese ciclo, entre comillas, porque es teórico, va a estar entregando una máxima eficiencia. Otro personaje también que aparece en el desarrollo de las ideas, ¿no? Es el señor James Joule. Dice que a mediados del siglo XIX, 1850 por ahí, junto con William Thomson y Clausius, demostraron que parte del calor que caía se convertía en trabajo, e incluso Joule llegaría a establecer como constante, dice, la cantidad de trabajo necesario para conseguir una unidad de calor. O sea, logró establecer el llamado equivalente mecánico del calor. Y esos
digamos así, esos trabajos realizados por estos personajes, posteriormente se van a traducir en lo que hoy en día conocemos como la primera ley de la termodinámica. Bueno, finalmente, los desarrollos, dice, se centraron en la segunda mitad del siglo. Por una parte, usar sustancias diferentes al vapor para aumentar la eficiencia de las máquinas y, en este caso, si bien el vapor continuaría siendo lo más empleado con mucha diferencia, eh, dice que a partir de 1900 las máquinas dejaban de ser, o sea, las máquinas inicialmente eran verticales, ¿no? Donde se aprovechaba dos cosas, el efecto de la presión atmosférica y el efecto térmico del vapor. Sin embargo, ya en 1900 las máquinas que se construyeron ya eran horizontales. Y esto permitió crear o construir motores mucho más eficientes. Se logró construir los sistemas de combustión interna, que hoy son los, vamos a decirlo así, eh, los motores iniciales, ¿no? Y que posteriormente va a traer como consecuencia la construcción de automóviles de muy diversos tipos, para muy diversas utilidades. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, vamos a hablar del aspecto más básico de una máquina térmica. Mira, esto en realidad es la máquina térmica, esto de acá. Esta es la máquina térmica. ¿Por qué, profesor? ¿Que la máquina térmica no es todo? No, 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 no. Esto es la máquina térmica. La máquina térmica es un dispositivo que aprovecha el calor y a partir del calor realiza trabajo útil. Eso es en general, en concreto. Sí, pero esta máquina térmica opera entre dos focos, se dice así, un foco caliente y un foco frío. ¿Sí? O esto se llama caldero y esto se llama sumidero o condensador. ¿Sí? Y para ello utiliza una sustancia de trabajo, por lo general utiliza un fluido, ¿no? Bueno, acá en este caso esta máquina térmica está funcionando con agua, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ve, en la caldera, en el foco caliente, ¿sí? Se vaporiza la sustancia. La sustancia vaporizada es enviada a través de conductos, la sustancia de trabajo, por cierto, es enviada a través de los conductos con una alta presión. Aquí hay una turbina. Esa alta presión mueve las hélices, las aspas de la turbina y la turbina comienza a generar movimiento. Ese movimiento es justamente el trabajo útil que nosotros podemos aprovechar para mover otros dispositivos y, por ejemplo, en este caso particular, generar electricidad. Pero en general, lo que se obtiene de la turbina es el trabajo útil, es lo que yo puedo aprovechar. Pero es evidente que no todo, en este caso, la energía que llega con el vapor se puede aprovechar, porque hay parte de este fluido que se va a condensar. Se condensa, se enfría, se condensa y es enviado justamente a este sistema donde se enfría nuevamente para luego a través de una motobomba volverlo a enviar al caldero y continuar el proceso. Ese es el esquema de una máquina térmica. Entonces, por ejemplo, mira, el foco caliente. Ahí nos está hablando de cómo es que la sustancia de trabajo, ¿no? Su temperatura es elevada para poder vaporizarlo y que sea enviado a través de conductos hacia la máquina térmica. Luego, la sustancia de trabajo es aquel fluido líquido gas que se utiliza para poder mover la turbina. Sí, es una sustancia poco reactiva. ¿De acuerdo? Bien, la máquina térmica es la turbina, como te estaba diciendo. Aquí es donde se produce, puedo decirlo así, se produce la magia, donde se transforma la energía calorífica o el calor en trabajo útil. ¿Sí? El trabajo útil simplemente es el hecho de moverse esta turbina. Luego se envía al foco frío donde la sustancia es enfriada, el condensador enfría la sustancia para luego comenzar el ciclo, enviándolo nuevamente a la caldera a través de la motobomba. ¿Sí? Completa el ciclo termodinámico.
Muy bien. Ahora, profesor, más o menos ya sabemos cómo funciona esta máquina térmica, pero físicamente, ¿cómo yo puedo encontrar algunas relaciones que sean válidas? Bueno, si hacemos un balance de energía, al hacer un balance de energía, vamos a tener que se le entrega energía, acá se obtiene una energía y por acá hay otra parte que se está perdiendo. Entonces, lo que ocurre es que la energía se debe conservar. Toda la energía que tú le entregas al sistema se debe estar obteniendo por aquí y por acá. Entonces, haciendo el balance de energía es que el calor entregado, una parte se emplea como trabajo útil, lo que yo puedo aprovechar, y otra parte se va a perder a través del funcionamiento de la propia máquina térmica. Esto es inevitable. Como esta energía perdida, porque esta es una energía que se está perdiendo, es inevitable, eso hace que una máquina térmica esté imposibilitada de ser 100% eficiente. Su eficiencia siempre va a ser menor que el 100%. O mejor dicho, o dicho en otras palabras, ninguna máquina térmica puede aprovechar todo el calor que recibe para realizar trabajo útil. Siempre va a existir pérdidas. ¿Sí? Y eso es un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que es imposible construir máquina térmica alguna que sea 100% eficiente. ¿De acuerdo? De ahí nos queda que el trabajo útil, o sea, el trabajo que nosotros podemos aprovechar como la diferencia entre el calor que recibe y el calor que se pierde. Esto nos lleva a nosotros a establecer un parámetro, o sea, como no todo lo que recibo puedo aprovecharlo, entonces significa que hay una parte siempre que se está perdiendo y hay una parte siempre que se puede aprovechar. Entonces las máquinas térmicas van a ser más útiles mientras más de lo que, digamos así, la porción de energía que se puede aprovechar sea de repente más grande con respecto a lo que se pierde. Entonces, esto nos permite establecer un parámetro para diferenciar y ver qué máquina es más útil. Y este parámetro se llama eficiencia. La eficiencia es un parámetro, es un número, es un parámetro adimensional, no tiene unidades, pero relaciona la cantidad de trabajo útil con respecto a la cantidad de calor que está recibiendo la máquina. Si yo reemplazo el trabajo útil por esta diferencia que ves aquí, vamos a tener que la eficiencia se puede escribir de esta manera. Y haciendo la operación sencilla, llego a esta conclusión, de que la eficiencia es 1 menos la relación entre calores. ¿Sí? Esto me dice que la eficiencia siempre es menor que el 100%. Te había dicho que el calor que se pierde es inevitable. Por lo tanto, la eficiencia nunca va a ser igual a 1. A pesar de que este es un razonamiento teórico, como puedes observar, está imposibilitado de que la máquina térmica sea 100% eficiente. Y eso es, como te vuelvo a repetir, también es un enunciado o una forma de enunciar la segunda ley de la termodinámica. Bueno, por otro lado, también te podría indicar lo siguiente, fíjate. Te había hablado de Carnot como aquel ingeniero que había diseñado un ciclo termodinámico, porque en realidad la sustancia de trabajo está siguiendo un ciclo. Y él diseñó un ciclo termodinámico para el cual la máquina térmica que opere con ese ciclo iba a ser la más eficiente posible. En ese sentido, cuando hablamos de la máquina de Carnot, cuando hablamos de la máquina, podríamos decir que es la máquina de máxima eficiencia. Máxima eficiencia. Es teórica. Es teórica. ¿De acuerdo? ¿Qué otra cosa más podríamos mencionar? Bueno, que consta de 4 procesos. 2 procesos isotérmicos y 2 procesos
adiabáticos. También, solamente para las máquinas que operan según el ciclo de Carnot, se verifica una relación de proporcionalidad directa entre los calores de los focos fríos y caliente y las temperaturas correspondientes de dichos focos. Esto es para máquinas que operan según el ciclo de Carnot. ¿De acuerdo? Esto se conoce como la relación que fue establecida por los señores Kelvin y Max Planck. Por lo tanto, si te das cuenta, la eficiencia para una máquina que opera según Carnot, que por cierto es la máxima, va a ser 1 menos temperatura del foco frío entre la temperatura del foco caliente. ¿Sí? Y eso es lo que pues, puede venir en un problema donde involucre el ciclo de Carnot. Muy bien, jóvenes, entonces, hasta aquí esta parte del tema termodinámica. Vamos a continuar con el siguiente punto. El siguiente punto que vamos a tocar, habíamos indicado que correspondía a electrostática, ¿no? Entonces, en la electrostática, jóvenes, tenemos por acá lo siguiente. Mire, ve, hay un concepto bastante útil que nosotros debemos tener siempre presente, es el concepto de carga eléctrica. Ojo, digo concepto y no definición porque en el caso de la carga eléctrica podríamos definirlo como una propiedad de la materia y eso sería suficiente. Más allá de eso, lo que conocemos es cómo funciona, ¿de acuerdo? Y cuando digo cómo funciona, ¿qué es lo que origina la carga eléctrica? Es lo que sabemos. Por ejemplo, sabemos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia que está asociado a cierto tipo de partículas. Nosotros todavía, bueno, podríamos mencionar, porque estamos nosotros dentro del marco de la física clásica, eh, como partículas elementales a los protones y a los electrones. Por lo tanto, la carga eléctrica es una propiedad inherente a este tipo de partículas. Es algo que pertenece al electrón, pertenece al protón. Ahora, ¿qué origina la carga? Bueno, la carga eléctrica origina la interacción a nivel de estas partículas, tanto su atracción como su repulsión. Más allá de eso, no sabemos qué es la carga eléctrica. Pero como te vuelvo a repetir, hemos podido saber cómo funciona, cómo se manifiesta y sobre todo, cómo poder utilizarla. Y a partir de eso hemos podido construir muchos y muchos dispositivos. Desarrollar la tecnología, la que hoy en día pues gozamos, bueno, la mayoría, por usar el término, ¿no? Entonces, los conocimientos de la carga eléctrica se remontan a épocas muy antiguas. Tal vez, tal vez fue este señor Tales de Mileto el primero que se preocupó por esta propiedad. Más allá de que pensara ello como una curiosidad, pero ya le llamó la atención el hecho de que una resina llamada ámbar, que en griego significa electrón, al ser frotada contra el pelaje de los animales, pues podía atraer objetos muy ligeros como una pluma. Esto era algo curioso en ese tiempo. Bueno, no se tenía mayores conocimientos, ¿no? Fíjense, estamos hablando de 2500 años atrás, pero ya fue el primero que se interesó por estos hechos, ¿no? Ahora, si nosotros queremos entender, porque desde Tales de Mileto las ideas se durmieron hasta más o menos 1600, cuando Gilbert retoma, digamos así, en forma relativamente seria, por usar el término también,
estas ideas y estructura todo un tratado sobre la electricidad y el magnetismo. Hoy en día, si queremos entender cómo se da este proceso, debemos recurrir a la teoría atómica moderna, en la cual, por ejemplo, ¿no? Los átomos están formados por siguiente tipo de partículas, lo habíamos mencionado, protones, electrones y neutrones, ¿no? Por ejemplo, este es un átomo de helio, ¿sí? Que tiene un núcleo donde hay dos protones y dos neutrones, y en su zona extranuclear hay dos electrones, ¿de acuerdo? Y estas partículas tienen asociado consigo la propiedad carga eléctrica. Ojo que los protones y los electrones, más los neutrones son partículas llamadas eléctricamente neutras. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos, mira, ve, un átomo de helio, sus características. Ahora, ¿qué hace la carga eléctrica aquí? Bueno, la carga eléctrica origina la interacción entre los protones y los electrones. ¿Sí? Eso es lo que hace la carga eléctrica. Permitir que estas partículas puedan interactuar al interior de un átomo. Pero no solamente la interacción se da a nivel de protones y electrones. Sabemos nosotros ya a estas alturas que existen átomos que pueden tener carga eléctrica. Me refiero a que cuando un átomo se encuentra en estado natural, como el caso que se muestra aquí, la cantidad de protones y de neutrones o protones y electrones es la misma, de tal manera que la carga total del átomo es nula, es un átomo eléctricamente neutro. Pero si nosotros, por ejemplo, de alguna manera le logramos quitar o arrancar un electrón, entonces ahora el átomo queda electrizado. ¿Por qué? Porque ahora presentará distintos números de cargas positivas que negativas. Se convierte en un ión. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, por ejemplo, cuando hablamos de, de la carga eléctrica, debemos entender como aquella propiedad que origina la interacción entre los protones y los electrones. ¿De acuerdo? Por otro lado, no solamente entre protones y electrones te había mencionado, sino también entre átomos ionizados, entre moléculas y en general, y lo que nos interesa a nosotros específicamente a nivel de cuerpos electrizados. ¿Cuerpo electrizado, profe? Sí, un cuerpo electrizado es aquella sustancia en la cual le hemos alterado su número de cargas, bueno, en general negativas. O sea, le hemos, al haber interactuado con esa sustancia, le hemos alterado el número de electrones. Y cuando me refiero a alterado es o aumentado o disminuido. Es decir, o le hemos podido entregar electrones o le hemos podido arrancar electrones. ¿Sí? La electrización de una sustancia, ten en cuenta que está en función al número de electrones o a la cantidad de electrones que se le puede quitar o entregar. Dicho en otras palabras y en términos sencillos, decir que una sustancia está electrizada significa que esta sustancia ha experimentado una transferencia de electrones, que le hemos podido entregar electrones o le hemos podido quitar electrones. Y de repente alguien se pregunta, profesor, ¿y por qué decimos que cuando una sustancia se electriza solamente gana o pierde electrones, que no puede perder o ganar cargas positivas, o sea, protones? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los protones se encuentran anclados en el núcleo atómico. Tú no puedes, digamos, si tú quisieras quitarle protones a un átomo, tendrías que romper el núcleo. A ver, hablemos en términos de repente un poco más sencillos. Podríamos decir, si yo quiero electrizar un átomo quitándole protones, primero tendría que explotar una bomba atómica o producir un proceso de ruptura de núcleo, fisión nuclear. Si yo rompo el núcleo atómico, puedo yo quitarle los protones, pero ya dejaría de ser el átomo que es. Entonces sería imposible hacer eso, ¿no? ¿A quiénes podemos nosotros quitar o poner sin que el átomo se altere, sin que deje de ser lo que es? Bueno, a los electrones, pues que se encuentran en la zona extranuclear. Es mucho más fácil manipularlos. Bueno, fácil entre comillas, ¿no? Manipularlos. Y justamente cuando un cuerpo se electriza, cuando un cuerpo manifiesta la propiedad carga eléctrica,
Es porque simplemente le hemos o entregado o quitado electrones. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos a la electrización, ¿no? Claramente es un proceso de transferencia de electrones. ¿De acuerdo? O dicho también en otras palabras, los responsables de la electrización de los cuerpos son los electrones. ¿Por qué? Porque un cuerpo se electriza cuando yo le quito electrones o cuando le entrego electrones a la sustancia. ¿Ya? Por ejemplo, mira, ve, acá tengo una sustancia en estado neutro. ¿Qué significa eso? Misma cantidad de cargas positivas que negativas. Si yo le entrego un electrón, entonces estoy alterando este equilibrio electrónico. La sustancia quedó cargada negativamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora tiene un electrón en exceso. ¿Sí? Ahora hay más negativos que positivos. Y cuando un cuerpo queda electrizado, o sea, cuando gana electrones, ¿sí? Lo que él manifiesta externamente es el exceso de cargas que tiene. ¿Sí? Por lo tanto, él quedó cargado negativamente. De igual manera, ¿qué pasa si yo en vez de quitarle en vez de entregarle le quito electrones? Si yo le quito electrones, el cuerpo queda con cargas positivas en exceso. Por lo tanto, el cuerpo queda cargado positivamente. Allá, o sea que cuando gana electrones, ahora tiene más negativos y por lo tanto, el cuerpo ahora tiene carga negativa. Si yo le arranco electrones, ahora el cuerpo tiene más positivos que negativos. Por lo tanto, el cuerpo queda cargado positivamente. Velo de esa manera. ¿De acuerdo? Ahora, para que un cuerpo quede electrizado, o sea, quede cargado, ¿sí? Para que tenga carga eléctrica, para que la manifieste, debe ganar o perder un número entero de electrones. Claro, un cuerpo no va a ganar pues medio electrón, o 1,2 electrones, o 1,78 electrones, o pi electrones, eso es imposible. Si un cuerpo se electriza es porque gana o pierde siempre un número entero de electrones. Por lo tanto, la carga que presente siempre será un múltiplo de la carga elemental. ¿Sí? La carga elemental es la carga del electrón. Los experimentos nos han llevado a ese resultado, que la carga que tiene un electrón es la mínima porción de carga que existe en la naturaleza, hasta donde conocemos. Y esa carga del electrón, su ganancia o su pérdida, bueno, en el caso de la sustancia, hace de que ésta manifieste una cantidad de carga. ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de carga simplemente es una magnitud del tipo escalar que mide, podríamos decirlo así, algo así como cuántos electrones ganó o perdió una sustancia. Porque la carga que él va a presentar siempre es el número de electrones que gana o pierde multiplicado por la carga de uno de estos electrocitos. ¿Sí? Se expresa de esta manera. La cantidad de carga que adquiere la sustancia siempre es un múltiplo de la carga elemental, donde n es un número entero. Profe, ¿y por qué más o menos? Ah, es que más, el signo positivo de la carga sería cuando la sustancia pierde electrones. Pero alguien podría decir, profesor, pero si pierde, no quedaría negativo. No, cuidado con eso. Si la sustancia pierde electrones, tiene exceso de positivos y eso es lo que manifiesta. Ah, ya, o sea que el signo positivo significa que la sustancia perdió electrones y el signo negativo significa que tiene electrones en exceso. Por eso es que está electrizado negativamente. ¿De acuerdo? Sí, el signo más y menos está relacionado con eso, la ganancia o pérdida de electrones. Muy bien, ahí está, mira, ve. Si la carga es negativa, el cuerpo gana electrones. Si la carga es positiva, el cuerpo pierde electrones. ¿De acuerdo? N es el número de electrones transferidos. Q sub E es la cantidad de carga del electrón que te dije que era la mínima porción y vale 1,6 por 10 a la menos 19. El signo que se le proporciona a la carga del electrón es convencional. Sí, eso es para diferenciar de la carga del protón. El protón también tiene el mismo valor, solo que con signo positivo. Ese signo más, menos, es una convencionalidad que le damos para diferenciar sus cargas. Muy bien.
Otro aspecto importante que nosotros debemos recordar es lo que se conoce como la conservación de la cantidad de carga, ¿no? Así como el principio de conservación de la energía nos establece que la cantidad total de energía en un sistema cerrado siempre se conserva, también podríamos decir que en un sistema cerrado, en un proceso, la cantidad total de carga también siempre se conserva. Es decir, la cantidad de carga no varía. La carga que había al inicio y la carga que hay al final debe ser la misma. ¿De acuerdo? Entonces, las cargas total iniciales y las cargas total finales en cualquier proceso observado en la naturaleza siempre va a ser la misma. Este principio tiene la misma, vamos a decir así, la misma importancia en física que la conservación de la energía, que la conservación de la cantidad de movimiento. Es un principio, es un pilar de las teorías físicas. ¿Ya? Por otro lado, la electrostática en general se fundamenta en dos leyes muy sencillas. ¿Sí? La primera ley, llamada ley cualitativa, que nos establece lo siguiente, eh, que si tenemos cargas del mismo signo se repelen y si tenemos cargas de signos opuestos se atraen. Esto es una forma de comportamiento de la naturaleza. La naturaleza se comporta de esa manera. Siempre los iguales se repelen y los opuestos se van a atraer. En cuanto a carga eléctrica me refiero. Cargas del mismo signo se repelen, puede ser dos cargas positivas o dos cargas negativas, mientras que cargas de signos opuestos siempre se van a atraer. Ya, esto es un comportamiento de la naturaleza, por eso es una ley. Siempre hemos notado que dos electrones en la proximidad se van a repeler, o dos átomos, por ejemplo, electrizados positivamente, se repelen. Aquí no hay de repente que en algún momento un electrón con otro electrón se atraiga. Eso no funciona. Así no se comporta la naturaleza. En este aspecto es bastante exclusiva, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, aquí las cargas se van a repeler, acá se van a atraer. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Bueno, en realidad no lo sabemos. Lo que sabemos es que ocurre así. ¿De acuerdo? El otro aspecto importante, o la segunda ley de la electrostática, es la ley cuantitativa, ¿sí? O también conocida como la ley de Coulomb. Este señor, Carlos Agustín Coulomb, ¿sí? Fue un militar francés, ¿sí? Un teniente de los ejércitos de Napoleón. Se daba su tiempo también para estudiar algunos aspectos científicos, dentro de los cuales él comenzó a preocuparse, ¿no? Se interesó por determinar la fuerza con la cual se repelían o se atraían dos partículas electrizadas. Y de ahí que la ley que determina con cuánta fuerza estas partículas se repelen o se atraen lleva el nombre de la ley de Coulomb. Coulomb para su experimento utilizó un dispositivo conocido como la balanza de torsión, que había sido diseñada mucho antes por el señor Henry Cavendish. Y por cierto, Cavendish diseñó esa balanza para determinar la constante de gravitación universal propuesta por Newton mucho antes todavía, ¿no? Entonces, utilizando la balanza de torsión, Coulomb logró establecer, en este caso, el módulo de la fuerza con la cual dos partículas electrizadas o bien se atraen o bien se rechazan. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Dos partículas electrizadas en el vacío se ejercen mutuamente una fuerza eléctrica cuyo módulo es proporcional a los valores absolutos de la cantidad de carga eléctrica de cada una de ellas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Yo tengo dos partículas electrizadas que están fijas ahí. Tienen el mismo signo. Por lo tanto, entre estas partículas debe haber una repulsión. Entonces, como estas partículas se están repeliendo, esa fuerza, Coulomb logró determinar que era proporcional a los valores de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ello matemáticamente se expresa con esta relación. Proporcional al producto e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. O sea, Coulomb notó que al cambiar la carga de él, la fuerza entre ambas cambiaba. Cambió la carga de él, también cambiaba la fuerza entre ambas.
movida la distancia, la fuerza también cambiaba. Entonces, él, y experimento tras experimento, logró establecer esta relación, donde K, bueno, los valores de las cargas, ahí está, ya lo hemos mencionado, de la distancia entre las partículas, K, bueno, yo creo que llamar constante podría ser mejor mencionar como un coeficiente, coeficiente de Coulomb, porque depende del medio que lo rodea, por eso acá entre paréntesis se ha puesto ello. Sí, o sea, dependiendo del medio que rodea las cargas, el valor de K toma o este K toma un valor diferente. Si estamos hablando del aire vacío, K vale aproximadamente 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Newton por metro cuadrado entre Coulomb cuadrado. Claro, las unidades en el sistema internacional. Ahora, mira, ve, con respecto a K, el valor de K se obtiene a partir de esta relación que está acá. 1 entre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Donde en realidad lo que caracteriza el medio es este parámetro que está aquí, que se llama la permitividad o constante dieléctrica. Sí, esta constante dieléctrica es un parámetro, es un número, bueno, tiene unidades, como ves aquí, que nos indica qué tanta carga puede tener una sustancia sin que altere las propiedades aislantes del medio. Sí, su valor es 8,85 por 10 a la menos 12. Y claro, tú reemplazando el valor de pi y todo lo demás, K para el aire vacío te sale 9 por 10 a la 9. Ahora, lo interesante aquí es que cada medio tiene su respectiva permitividad. El agua tiene su permitividad, ¿sí? La gasolina tiene su permitividad, el queroseno tiene su permitividad. Cada medio tiene su propia permitividad. Por lo tanto, el coeficiente de Coulomb para cualquier medio se va a calcular de esta manera, donde involucra la permitividad dieléctrica del aire vacío y la permitividad dieléctrica del medio. K, entonces, el coeficiente de Coulomb para un determinado medio viene como la constante o coeficiente de Coulomb entre la permitividad del medio. ¿Ya? Esta permitividad siempre es mayor o igual a la unidad. Por lo tanto, a partir de aquí entenderemos, dice, que la constante dieléctrica, o sea, este numerito que ves acá, se entiende como aquel factor en que se reduce la fuerza eléctrica de un medio respecto de su valor en el vacío. O sea, nos dice el factor en el cual se reduce la fuerza eléctrica en un determinado medio con respecto del aire vacío. Ya, algunas observaciones. La ley de Coulomb es aplicable solo para objetos con dimensiones de partículas. Vale decir, ¿cuándo consideramos que un cuerpo tiene dimensiones de partícula? Cuando su tamaño es menor que cualquier distancia dada en el problema. Por ejemplo, si yo estudio el movimiento de la Tierra y lo comparo con el Sol, con la distancia que hay entre la Tierra y el Sol, obviamente la Tierra se puede considerar una partícula. Las partículas deben estar fijas. El rango de aplicación de la ley de Coulomb es para hasta el orden, dice, de 10 a la menos 15 metros. Como estábamos mencionando, el rango de aplicación es para distancias hasta el orden de 10 a la menos 15 metros. ¿Qué significa esto? Estamos hablando del orden del diámetro del núcleo atómico. O sea, nos podríamos preguntar, por ejemplo, si las cargas del mismo signo se repelen, ¿cómo es posible que dos protones que están digamos así, un espacio tan pequeño, no se, no se repulsen uno a otro? Y lo que ocurre es que a esa escala, la ley de Coulomb pierde validez. A escalas del orden del núcleo atómico, existe otro tipo de interacción mucho más intensa, que se llama interacción fuerte, ¿no? Que es lo que mantiene pegado a estas partículas en un espacio, en un volumen tan pequeño. Bueno, y las fuerzas eléctricas son fuerzas centrales. ¿Por qué se le llama fuerzas centrales?
porque la línea de acción donde está contenida la fuerza está sobre la línea que une los centros de masa o centros de carga de las partículas. Otro aspecto importante es que si bien dos partículas electrizadas pueden interactuar sin estar en contacto, ello implica que la interacción o el proceso de interacción no es directo. Es decir, debe haber algún intermediario entre las cargas que se encargue justamente de transmitir las interacciones eléctricas. Me refiero pues al campo eléctrico. El campo eléctrico es algo así como una nube alrededor de un cuerpo electrizado. Es una forma de existencia de la materia que se encuentra esparcida o diseminada en todo el espacio que rodea un cuerpo electrizado. O sea, si yo tengo una carga, una partícula electrizada, ¿sí? Esta partícula interactúa con otra que yo la ponga en sus inmediaciones. Y eso se debe a que el campo eléctrico justamente es el que va a transmitir esas interacciones. ¿No? Aquí donde aparentemente no hay nada, existe el campo eléctrico. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, es el transmisor de las interacciones eléctricas. Ahora, este campo eléctrico tiene algunas características. Una característica escalar o una propiedad, por decirlo así, de naturaleza vectorial y otra escalar. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre aquella característica o aquella propiedad del campo que pone en evidencia la naturaleza vectorial de esta, ¿no? Estamos refiriéndonos a lo que se conoce como la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico tiene que ver con lo siguiente, mira, si yo tengo una partícula electrizada y coloco una carga de prueba cercana a él, entonces evidentemente sobre él va a haber una fuerza. Pero lo curioso es que como resultado de la fuerza que ejerce el campo por cada unidad de carga, surge o se define esta magnitud física llamada intensidad de campo eléctrico, que resulta ser una propiedad de la región donde se está manifestando el campo. Ahora, le decía, ¿no? Lo curioso es que exista o no exista una carga en este punto, la intensidad en ese punto sigue siendo real. O sea, haya o no haya Q, esta carga Q aquí, la intensidad de campo eléctrico en este punto tiene un valor y tiene un significado. ¿De acuerdo? Entonces, para una carga positiva, mira, ve cómo se representa la intensidad de campo como un vector saliente a la carga. Para una carga, bueno, si esta carga es negativa, bueno, acá se evidencia la atracción, ¿no? Y por lo tanto, mira, ve, el vector intensidad, ¿cómo se representaría? Como un vector entrante a la carga. Entonces, en general, la intensidad del campo eléctrico lo vamos a definir como la fuerza eléctrica por unidad de carga. Las unidades para esta magnitud es en el sistema internacional es el Newton por unidad de Coulomb, o Newton por Coulomb. ¿Sí? Y si quiero expresar el módulo, y ahí donde nos damos cuenta de una sorpresa, fíjate. La intensidad del campo eléctrico se representa como K por el valor de la carga, es la carga generadora del campo, a la cual está asociado el campo eléctrico, entre el cuadrado de la distancia. ¿De acuerdo? Pero lo que notas aquí es que en la expresión para calcular el valor de la intensidad del campo eléctrico, no aparece el valor de la carga de prueba, lo cual implica que esta magnitud que estamos representando es una característica del campo eléctrico y no de las cargas que yo ubique en ese punto. Por ello te decía, haya o no haya una carga en este punto, ese punto tiene una intensidad y cada punto de la región tiene una intensidad. Algo importante que debes tener en cuenta es que esta magnitud es única para cada punto de la región. ¿Qué significa eso, profesor? Que no existen dos puntos de la región del campo que tengan la misma intensidad. Podrá tener el mismo valor, pero no la misma dirección. Y tú sabes que cuando hablamos de un vector, el vector presenta dos características, módulo y dirección. ¿Sí? Entonces podrá tener, o sea, a un punto a la misma distancia, el mismo valor de intensidad, pero tiene otra dirección. Por lo tanto, el vector es diferente. ¿Ya? Bien, para una carga positiva, por ejemplo, una carga generadora, la intensidad de campo eléctrico en cada punto lo vamos a representar como un vector saliente, mira, ¿ve? En cada punto que yo considere.
Y obviamente, de acuerdo a esta relación, mientras más lejos esté, la intensidad es más pequeña. Mientras más cerca esté, la intensidad es más grande. Para una carga negativa, ¿sí? Las líneas, o en todo caso, la intensidad de campo eléctrico es un vector entrante. Ahí está. ¿Sí? Esta dirección de estos vectores permite representar al campo eléctrico mediante líneas, que se llaman líneas de fuerza. ¿Sí? Para las cargas positivas como líneas salientes y para cargas negativas como líneas entrantes. Esa idea lo propuso el señor Michel Faraday para representar el campo eléctrico y facilitar su estudio. Ahora, vamos a hablar del principio de superposición. ¿Qué ocurre si hay más de una partícula electrizada? Por ejemplo, tengo la carga 1, tengo la carga 2. Cada carga en un punto, mira, ve, los campos eléctricos son estas pequeñas esferas que rodean, como nubes, mira, ve, alrededor. Cada partícula va a generar en ese punto una intensidad de campo. Por ejemplo, es la intensidad de campo eléctrico de la partícula 1. Esta carga va a originar también en ese punto una intensidad. Entonces, si yo quiero la intensidad total en este punto, tendría que sumar vectorialmente estas intensidades. Eso se llama superposición. ¿Sí? Los campos eléctricos se superponen en una región del espacio y el resultado de esa superposición es este vector de intensidad resultante. Vectorialmente es la suma. Su módulo tendrías que obtenerlo a partir de la ley del paralelogramo. ¿Sí? Es como sumar dos vectores cualesquiera. Ahora, ¿qué pasa si son cargas, por ejemplo, de este tipo? Mira, ve, igual positiva y negativa en este caso. Si esta carga es positiva, en el punto voy a tener un vector de intensidad que es saliente. Como esta carga es negativa, en este punto va a haber un vector de intensidad que para él es entrante. Y si yo quiero la resultante, es este vector, cuya suma vectorial es este resultado. Pero su módulo, como ellos son perpendiculares, a partir del teorema de Pitágoras. Te vuelvo a repetir, trabajar con las intensidades es como trabajar con cualquier vector. ¿De acuerdo? Cumple las mismas reglas que los vectores. Esto se llama superposición. Profesor, y si tengo varias partículas, cada una con su respectivo campo, mira, n partículas. Si yo quiero la intensidad en el punto A, ¿qué tengo que hacer? De cada una de ellas, definir en el punto A, mira, positivo, vector saliente, negativo, vector entrante. Esta partícula positiva, en el punto A, un vector saliente. Y si yo quiero la intensidad total en el punto A, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar vectorialmente todas las intensidades. Eso, repito, se llama superposición. ¿De acuerdo? Ya está, es una suma vectorial. ¿Qué significa? Que debo tener mucho cuidado con las respectivas direcciones. ¿De acuerdo? Muy bien. Por otro lado, aparece una forma muy particular de generar un campo. Vale decir, si nosotros tuviéramos dos placas electrizadas muy próximas entre sí, se establece una región muy especial llamada campo homogéneo. ¿Sí? El campo homogéneo es aquella región, ¿no?, que se forma de tal manera que todos los puntos de la región tienen la misma intensidad. ¿Sí? Y se representa con líneas de fuerza que son paralelas e igualmente espaciadas. ¿Sí? Si yo defino un punto A, un punto B, un punto C, lo que voy a llegar es a que la intensidad en A, la intensidad en B, la intensidad en C es la misma. Esa intensidad es constante. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, si colocamos una partícula electrizada dentro de la región, como la intensidad es constante, lo que va a pasar es que esa partícula electrizada, mira, si es positiva, fíjate, es atraída por esta zona. Ah, una cosa me estaba olvidando. Las líneas de fuerza son salientes de la carga positiva y entrantes en la carga negativa. Eso lo sabemos a partir de la representación del campo eléctrico. Sobre esta partícula, el campo eléctrico le ejerce una fuerza.
es la fuerza eléctrica. Es atraída por esta zona o en todo caso es repelida por esta región. ¿Sí? Si la carga es negativa, es atraída por esto o repelido por él. Y en ambos casos la fuerza eléctrica tiene esa dirección. ¿Y cuánto vale la fuerza eléctrica? A partir de la definición de la intensidad del campo, tú despejas la fuerza eléctrica y eso te va a salir carga por la intensidad. Como la carga es una cantidad constante en la partícula y la intensidad es constante en esta región, significa que la fuerza eléctrica que experimenta una partícula que se encuentra dentro de un campo homogéneo también es constante. ¿Sí? Eso es importante y eso nos va a ser útil en muchos problemas que vamos a conversar más adelante. ¿Sí? La carga en Coulomb, la intensidad en Newton por Coulomb y, bueno, la fuerza eléctrica obviamente en Newton. ¿Sí? Campo eléctrico homogéneo. Muy bien, jóvenes, hasta aquí este resumen teórico de los aspectos, pues, de los temas de la semana 26 a la semana 29, ¿no? Nuestro reforzamiento y nos quedaría desarrollar algunos problemas referidos a este tema. Muy bien, jóvenes, muchas gracias. Nos vemos en la parte práctica.